¿Cuál fue el desempeño de los compadres del fútbol coreano? Mientras uno sigue de pie, el otro se quedó a medio camino. Así es, Universitario de Deportes y Alianza Lima han dado mucho de qué hablar. Uno que se fue en la Copa Libertadores con un papelón tremendo en la ida, pero con un empate más o menos digno en la vuelta. Y el otro que hizo historia en Ecuador en la Copa Sudamericana. Así que agárrense bien porque esto les va a picar. La U cerró su participación en la Copa Libertadores empatando 0-0 contra Palmeiras en Brasil y sí, aparentemente suena bonito, empatar de visita con uno de los equipos más fuertes del continente. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero a ver, vamos por partes, hay que ser sinceros. La serie estaba liquidada desde el partido de ida. En el Estadio Monumental de Ate, Palmeiras le dio duro y en 4. Y le metió 4-0 a la U. Y sinceramente pudieron haber sido 5 o 6 o incluso más a 0. Y la U no solo perdió, sino que regaló el partido con errores defensivos sumamente groseros. El primero fue un penal de Darío Benedetto, uno de los penales que tú ves y dices, ¿qué carajo estaba pensando ese pato? Penal infantil. Totalmente, en el minuto inicial. Después viene la pesadilla. Bueno, digo, jerarquía. Llamada William Riveros. O al menos así le llaman. ¿Por qué? Porque en el segundo gol cabecea mal y encima deja pasar a su marca. En el tercero anticipa muy mal, totalmente mal. Se queda parado como la estatua que está en la entrada del Monumental. Y el delantero de Palmeiras entra al área como si estuviera en su casa. Y Rivero se queda mirando, pues, sin meter ni siquiera la pierna. Y por si fuera poco, arranca el segundo tiempo y ¡pam! Expulsión. Pero ¿saben? Para mí la verdad es que yo pienso que ese pata se hizo expulsar a propósito para no comerse una goleada histórica en Brasil, que al final, irónicamente el partido en Brasil, la U lo juega mejor de lo que lo juega de local, pero bueno, ya era demasiado tarde. El cuarto gol llega tras la revisión del VAR y ya está, 4-0 bien clavado, bien metido, y papelón de la U en su casa. Ese partido ni siquiera lo pelearon, parecían que solo se presentaron para cumplir con el calendario porque llegadas claras casi nada, solo el cabezazo de Valera y un remate cruzado de Carabalí. Ah, y la llegada más clara fue, ¿saben cuál fue la llegada más clara de la U? Al estadio, así es gente. Y aquí viene lo irónico. La U jugó el partido en Brasil mejor que el que lo jugó en Lima, porque empataron 0-0. Hasta remataron más veces al arco que Palmeiras. Por un momento parecía que algo más podía hacer la U hasta que llegó un golazo de Jairo Concha que desafortunadamente fue anulado. ¿Por qué? La razón es porque Pérez Guedes tapó la visión del arquero Weberton y esto fue una jugada polémica, pero fue un golazo. Pero el árbitro decidió inclinarse hacia el lado brasilero y anularlo. Lo curioso es que la U compitió en Brasil. El partido que todos pensaban que sería una goleada, de esas goleadas catastróficas de 6, 7, 8 goles, terminó siendo un empate digno, pero hay que decirlo, Palmeiras bajó la intensidad porque ya estaban recontra clasificados. Claro, no hay que engañarnos, tampoco voy a venir aquí a venderles humo y todo, porque si la U se ponía demasiado rebelde, Palmeiras tenía para pisar el acelerador y liquidar. Pero no lo hicieron. En conclusión, la U dejó una mala imagen en la ida, pero en la vuelta al menos rescataron un empate digno. La pregunta es, ¿realmente con la frente en alto como dicen los medios? La verdad que no deja mucho que pensar. No lo sé, difícil decirlo después del papelón en Lima. Es que, ¿saben qué pasa? Al menos se esperaba que peleen el partido, pero la U así como se lo juega en Lima, sin ganas, sin actitud y sin garra, que es lo que más caracteriza al equipo, no veo que hayan cerrado con la frente en alto porque al fin y al cabo el global sigue siendo 4-0. Eso sí, hay que reconocer que rompieron la mala racha peruana de 12 años sin pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso es mérito, y bastante. Aparte que la U le faltó un poco más de suerte, porque la firme que abusivo la Conmebol para que les toque de arranque haciendo más, el más pendejo del torneo, el rival más fuerte de Sudamérica, que es Palmeiras. Muy mala suerte ahí. En experiencia fallaron mucho porque la U, después de tiempo que clasifica a octavos, les faltaba jerarquía para afrontar estas alturas de la Copa Libertadores. Pero dentro de todo, al final hicieron una gran copa. Mientras tanto, el compadre Alianza Lima hizo historia. Contra todo pronóstico fueron a jugar a la altura de Ecuador y le ganaron 2-1. Y en el global fue un total de 4-1. Qué vergüenza para los ecuatorianos que Alianza Lima se haya desquitado con ellos lo que años no pudieron hacer.
Pero ojo al detalle, es la primera vez en la historia de Alianza Lima que le gana a un equipo ecuatoriano de visita en torneos Conmebol. Ya lo habían hecho antes, sí, pero ya con eso entran en la historia. El partido arrancó feo, ya que Londoño metió el primero para la Católica de Ecuador y parecía que se repetía la historia negra de Alianza Lima en torneos internacionales. Pero apareció Eric Castillo tras un pase de Sergio Peña para poner el empate. Y ahí la ley del ex apareció, pues Kevin Quevedo, que jugó en la Católica de Ecuador el año pasado, metió un golazo desde fuera del área para poner el 2-1 definitivo. Y ojo al dato, Quevedo había chocado durísimo de cabeza con el arquero antes y parecía haberse noqueado por completo, pero volvió y metió el gol del triunfo. Y al arquero no le fue tan bien que digamos. Y esto significa que Alianza clasificó a cuartos de final, algo que no lograban desde el año 2002, donde eliminaron a su compadre de toda la vida, pues vaya traición. Y sí, fue a Universitario de Deportes con un 2-0 en el global y superaron al Barcelona de Ecuador en penales tras un empate por 2-2 en el global, y su camino fue cortado en los cuartos de final ante los uruguayos. Pues sí, hablamos del Nacional de Uruguay, en la que con un contundente 3-1 en el partido de vuelta fue que los uruguayos sacaron del camino a Alianza Lima.